es doctor en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Además, tiene maestría en estudios diplomáticos en la Universidad Católica de Santo Domingo. Y lo más importante es que viene ejerciendo el derecho desde el año 1981. Oye, lo interesante que es, qué gran experiencia tiene el doctor Ángel Vera Saibar. Antes de usted le dé la oportunidad a la intervención de él, yo quiero resaltar algo importante. Y es que el 27 de junio de 2023 nosotros empezamos este espacio. Y el primer invitado que tuvimos fue el doctor Vera. Para que oigan lo interesante que es, señores. Oigan lo interesante que es eso. Hay que celebrar. Pero antes de la primera pregunta, a mí me gustaría, como siempre, dejar que Ángel Vera nos salude y salude a los televidentes que están observándolo. Un placer encontrarnos entre amigos. Ya yo creo que estoy en mi casa. Claro. Sí. Y nada, a su disposición, lo que pudiera ayudarle a la opinión pública nacional e internacional. Usted, como docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quisiéramos que usted nos hable un poquito de la universidad y su perspectiva en estos nuevos tiempos. Okay. La universidad, ya sabemos, forjada en 1538, hace rato, por la bula in apostolatum culmini, con diversos periodos de subir y bajar, pero con un periodo muy importante en el año 1966, luego de la desaparición de la tiranía trujillista. La universidad ve pasar lo que fue la Revolución de Abril y la Guerra Patria, cuando se enfrentó al imperio con 42.000 marines. Pasa entonces la universidad a concretizar lo que se llamó el movimiento renovador, que era la continuación del movimiento aquel que se había dado en Córdoba, una ciudad argentina, donde hubo, si se quiere, una revolución estudiantil que pasó a administrar la Universidad de Córdoba, ya no conforme a la actitud tradicional con influencia clerical, sino que la universidad va a ponerse a tono con la ciencia y va a haber una democracia a lo interno, un cogobierno en la que los profesores siguen siendo fundamentales, lo es el estudiante y hasta el personal de apoyo pasa a formar parte de ese gobierno universitario. Entonces la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la antigua Universidad Trujillista, va a ver salir a esa élite trujillista que van a crear una universidad, van a crear la UNFU y van a crear posteriormente la Católica de Santiago. Y entonces va a formar parte de la universidad un sector profesoral crítico que va a tener como misión fundamental el hecho de que esa universidad tiene que ponerse a tono con una sociedad mejor, una sociedad crítica, que trabajara para una patria libre e independiente. Eso es fundamental. La universidad no puede callarse frente a atropellos a la soberanía nacional, al problema de la miseria, porque atraviesa la sociedad dominicana, esa misma inseguridad ciudadana, el problema de sanitario, el problema de educacional. La universidad tiene que ponerse a tono. No es un partido político, la UAS, pero es un ente crítico. Cuando no juegue ese rol, usted dice, el movimiento renovador entonces entró en un estado de mortandad, de peligro de extinción. Entonces nosotros creemos que se acerca un periodo electoral nuevamente a la universidad para el 2026, 26-30, y ojalá en la universidad pueda surgir un proceso de elección que pudiera rescatar lo que son los sentimientos de ese movimiento renovador, porque tengo la creencia que hay una situación de enfermedad grave. O sea, ¿dónde está la enfermedad grave? En la medida en que los organismos de cogobierno, entiéndase, en un consejo de escuela, un consejo de facultad, el consejo universitario y el claustro mayor y menor no funcionen. En la medida en que esos organismos no funcionan,
y lo que tenemos es un rector con características faraónicas. Yo hace más de 15 o 20 años vengo diciendo que la universidad, de un periodo a esta parte, no se está eligiendo rectores, estamos eligiendo faraones que lo disponen todo. Usted dice, pero usted tiene un estatuto orgánico y una ley 139-01 que rige la UAS en sentido general y un conjunto de reglamentos. La universidad tiene reglamentos para todo. Ahí no hay posibilidad de que haya un vacío legislativo. No, está todo concretizado. Usted se movió de aquí a allí, le dicen en qué condiciones se va a mover. Entonces, por eso es peligroso cuando se dice que la universidad se puede convertir en una especie de ayuntamiento. Ayuntamiento quiere decir que tienen caja para mucha gente. Doctor, ha jugado un papel importantísimo, inclusive en los duros 12 años de Balaguer, y precisamente fue el contrapeso, ¿no? Era una... se dice inclusive geográficamente el mayor espacio de libertad que había en la República Dominicana era el terreno de la UAS, donde inclusive estaba prohibido, está todavía, ¿no?, para el llamado fuero universitario, ¿no?, a que penetraran allí. Está prohibido. Exacto. Y allí, bueno, los sectores liberales y progresistas allí encontraron vehículos de expresión. Sin embargo, ya todo cambió. Ya tenemos decenas de universidades que eso conllevó que en el año, creo que 84, durante el gobierno, creo, de Jorge Blanco, se creó el Consejo Nacional de Educación para regular en base a una serie de crisis que aparecieron en muchas universidades, que inclusive muchas de ellas fueron cerradas por una serie de anomalías. Eso que fue el CONE, después devino lo que fue el Ministerio de Educación Superior. El MESI de hoy. Sí, Ciencia y Tecnología. Un organismo muy técnico que ha desempeñado una labor excelente en el control, no solo de la calidad en el servicio de las universidades, sino a niveles académicos y éticos y demás. Pero tenemos ahora que el presidente de la República planteando recortando, ¿no?, y fusionando con las instituciones, llevó una ley y se aprobó y ya se dio la fusión. No se ha dado, ¿no? Aprobado. Pero podría referirme a eso. Yo sé por dónde usted viene. Perfecto. Pero lo que temen varios sectores es que el Ministerio de Educación es un caos, se ha demostrado, ¿verdad? Y nada más que leer periódicos, usted ve que ha sido un caos. Y lo que se teme es que esa fusión, en esa fusión se pierda lo que se ha avanzado en términos de velar por la calidad de la educación superior. ¿Cómo usted ve esa fusión? ¿Usted la cree favorable? Mira, en ocasiones parecería como que estamos inventando mucho, improvisando. Yo difiero de la posibilidad de la fusión del MINER, Ministerio de Educación de la República Dominicana, y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el MESIT. Oye, hace décadas que está separado lo que la educación preuniversitaria de la educación superior o universitaria propiamente. Entonces usted dice, ¿hasta dónde? Eso no puede ocurrir. Las universidades son entes que aún sin la existencia del CONES, que era como se llamaba el Consejo Nacional de Educación Superior, y del MESI hoy día, funcionaban. Pero las universidades están dadas desde las antiguas universidades italianas, francesas y otras, a funcionar conforme a una dinámica de gobernanza. O sea, que no está sujeto necesariamente a la regulación, a la rectoría que le viene desde el Poder Ejecutivo o de la monarquía, digamos, para aquellos tiempos. Son entidades que tienden a diferenciarse enormemente en su dinámica de dirección de lo que es la educación básica, la intermedia y otras. Entonces, venir ahora, después de 41 años más o menos del CONES, a esta parte, a establecer que hay que fusionar, porque tú dices, van a fusionar, agarre usted y va a ver cómo los viceministerios del MESI van a caer en el MINER. O sea, no va a haber ningún problema de reducción de esa burocracia salarial, si es que se quiere, o de dinamizar el funcionamiento de ese ente de educación superior. No, nosotros tenemos la creencia de que subyacen elementos que no salen a la luz pública, que no aparecen como tal.
Mire, solo saber que el MINER maneja el 4% del PIB, que no son 2 centavos, son miles y miles de millones de pesos. Y que el mismo MESID maneja miles de millones de pesos. Hay quienes creemos que hay un interés de manejar esos recursos financieros. Y el otro elemento que creemos también que subyace, que no sale a relucir, es la posibilidad de reducirle a la Universidad Autónoma de Santo Domingo su capacidad financiera. Ya se sabe que no le dan el 5% que establecido por ley, por la 5778 y la 13901. No le dan eso. Lo dan lo que considere el Poder Ejecutivo. Los rectores y el Consejo Universitario implorando, ayúdennos. Es que no debe ser un Estado de Derecho donde se habla tanto de esa democracia, porque es una cosa, esa democracia, usted dice, pero qué bonita. No, deben funcionar conforme a la ley. Yo creo en la dictadura de la ley. Si la ley manda que hay un 5% para la UAS, no hay razón de que no se le otorgue. Pues tú dices, ¿se lo otorgan a quién? Las universidades privadas, y es un problema que hay que decirlo, son un negocio. Eso es diferente, independientemente de la anarquía y de todo lo que puedan achacarle a la UAS. Son un negocio, son actividades comerciales. Cuando aquí se maneja a profundidad el asunto, habrá que indagar hasta dónde la 520 del año 1920 del gobierno de intervención norteamericana y hoy día la 13901 de educación superior, hasta dónde estas entidades que deben funcionar como fundaciones de educación superior sin fines de lucro. Usted dice, bueno, lo dejo hasta ahí. Y sin dueño, supuestamente, y sin dueño. Medina y demás distinguidos. Lo que ocurre es que una cosa es lo que se dice y otra lo que manda la realidad. Por eso le tienen miedo al problema del proceso de rebeldía, proceso de transformación, porque son muchas lecciones que se van a dar. Por eso usted se encuentra con tantos cubanos dando gritos todavía. Dando gritos. Que le expropiaron en el 59 esto y que aquello, y que todavía lo están pidiendo que se lo retornen. No. Y cuando analizan el problema, pasando de una cosa a la otra, cuando se analiza el problema de esa inseguridad que ustedes hacen alusión, de esos 5 muertos, en un país donde no existe la pena de muerte, y donde la presunción de inocencia llega hasta el último grado de jurisdicción. Entonces, ¿qué es esto? Esa es la consecuencia de todo un sistema económico social en dificultades, que no es el caso de nosotros 4. Posiblemente somos de un sector clase media, alta y media. No, aquí hay una masa de millones de gente con dificultades, con inseguridad para el desayuno, la comida, el almuerzo y la cena, para no hablar de educación y de ropa y diversión. Es que hay una dificultad grande, aquí hay una desigualdad en la distribución de las riquezas. Y esa miseria trae esas delincuencias, esos problemas de inseguridad. Delincuencia que es una fábrica, es una industria, porque esos policías están viviendo de la delincuencia. Aquí cualquier mayor o capitán, para no hablar de un primer teniente, le habla a usted de una jipeta que no la tengo yo, que tengo 40 y pico de años ejerciendo la abogacía e impartiendo docencia en la universidad donde se paga bien. No puedo hablar de esto, de decir tengo estos millones, tengo este desahogo en el banco. No lo tengo. Y lo he ganado dinero. No, esos policías entonces van favoreciéndose de esa industria. Que Mayor me está hablando de casa de campo y yo no la tengo y ustedes no la tienen posiblemente tampoco. Tú, Alberto, no tienes 40 años ejerciendo la medicina. Bueno. Yo ni siquiera en el campo la tengo, no de campo. Oiga, yo hice un ranchito ahora. En Puerto Plata. No es posible que esto siga así. Por eso aquí hay sectores que están diciendo que en el país tiene que haber una especie de rebeldía, de sacudimiento.
Ojalá sea yo el primero que me den duro. Hay la necesidad en el país de una especie de sacudimiento, para no ponerle otro nombre, no le dé tanto miedo a esa oligarquía que dirige el país. Un sacudimiento. Porque comienzan a compararnos digo, con los venezolanos, con los cubanos, con esto. No. Pero es posible que allí tengan asegurada la salud. Que si usted llega al hospital con un problema de una fractura, no le digan, ¿y el carnet? ¿Y el seguro? No lo tengo. Pues deje tanto de fianza. No conocen eso. Que el problema de la educación hay dificultades. Entonces, alguna vez usted oye esas comparaciones, que están saliendo, los venezolanos están saliendo del país porque hay una miseria, que esto, que esto. No, hombre, yo estuve en Venezuela en el 19 y en el 20, en medio de situaciones muy complicadas, donde la oposición estaba mucho más fuerte que ahora, porque ahora lo que hay es un show de Donald Trump. Y vi, entre los elementos raros que me encontré en Venezuela, dije que la gasolina, que el Estado la da. Digo, no, pero no la pueden dar, tienen que venderla. No, que la luz no se paga. No, pero tiene que... Entonces hay una serie de cuestiones que posiblemente lo hacen dentro de la dinámica de la distribución de la riqueza o de un sistema social diferente a este de angurria total capitalista. Pero algunas veces también yo digo, bueno, deben organizar un poco de forma tal que no salgan a criticarlo a ustedes y que hay problemas porque tal o cual individuo no paga la luz o no paga la gasolina y tal vez la está vendiendo y cosas así por el estilo. Bueno. Doctor Vera, mire, en eso me he quedado meditando lo que usted dice, porque precisamente el Fondo Monetario acaba de hacer un informe sobre su inspección a la economía dominicana y dijo que vamos viento en popa, ¿verdad? Se estima un crecimiento creo que por encima de un 3%. Habla de que la economía dominicana tiene un saneamiento de los últimos 20 años. Es decir, que ha sido manejada bien. Sin embargo, esas realidades que usted explica contradicen esas informaciones, ¿no? Lo que nos quiere decir que ha habido desigualdad en la inversión pública, en el gasto social, y que la focalización de esas grandes inversiones no han ido a crear desarrollo y a crear equilibrio social en la República Dominicana. Por ejemplo, ellos dicen que es necesario avanzar en un consenso entre el sector público y privado para la aplicación de una reforma tributaria que permita incrementar los ingresos tributarios del Estado. Es decir, que lo que dice el Fondo Monetario Internacional es que los empresarios y el Estado se pongan de acuerdo ¿para qué? Para apretar tributariamente. Tributariamente crear impuestos, porque se habla que la tributación es muy baja, de un 14%, pero la inversión en capitales también es bajísima. Entonces, el presidente hablaba ayer y se le preguntaba del desequilibrio de la inversión pública. Y hablaba del sur, y el presidente siempre se focaliza en Pedernales. Y el presidente, por ejemplo, en Neiva, yo soy de Neiva, y allí en Neiva, todo el sector norte de la ciudad, no hay una gota de agua. A usted cada 3 o 4 días le mandan por 5 o 10 minutos el agua y la gente no encuentra qué hacer. Entonces, eso es desarrollo social. Lo que quiero preguntarle, doctor, plantearle es que esa opinión del Fondo Monetario Internacional de que entre el gobierno y el sector privado se afinen para reforzar una presión tributaria, obviamente, que procedería o antecedería a una reforma fiscal. Me vino Medina con una propia de un economista. Ustedes saben que yo soy abogado. El problema de los impuestos en este país está relacionado con la angurria, repito, de la oligarquía que dirige la nación. Ellos no quieren pagar impuestos. Posiblemente se les paren y digan, eso no, va en perjuicio de lo que son los niveles de ganancias que nosotros tendríamos. ¿Y quiénes pagan entonces los impuestos? Nosotros. Porque no lo paga tampoco la clase pobre. ¿De dónde lo va a pagar? Lo paga esa clase media realmente. Por eso, las oposiciones aquí, cuando se dan medidas económicas, fiscales, la oposición grande viene del sector de clase media, que es el que lleva a costa el pago de esos impuestos. En definitiva, con esas medidas de reforma, de ajustes fiscales, esa oligarquía sale ganando, porque no es verdad que ellos se van a sacrificar. Por eso le digo que en ocasiones
o llegará un momento en que ellos se van a encontrar con una rendición de cuentas, donde le dirán, está bueno ya, tú no crees que te está pasando de angurria, de afán de ganancias, ataja. Y salen entonces, como le digo, todavía los cubanos están dando gritos por el mundo, y que le quitaron su riqueza. No, te la quitaron, no, se pasó a administrar con racionalidad. Ese es el caso. Bueno, la verdad es que el tema internacional, ya el tiempo... No, de eso tenemos que volver con el doctor prontamente, doctor, porque teníamos una agendita de tema. Vamos a mudar aquí. Sí, yo sugiero que nos sirva de refuerzo como panelista, porque esa sabiduría suya nosotros escaseamos de ella. Usted amigo mío, usted amigo mío. Y nos gustaría pues poder contar, porque sería de... No, ya te estoy fijo aquí. De todas maneras, vamos a darle un espacio de despedida a nuestro hermano Eduardo Vera. Sí. No me digan que no vamos a tocar los asuntos. Vamos a volverlo a invitar para que se toque el tema internacional de manera amplia. Sí, no, ahora que hay muchas situaciones. Realmente venía aquí con la finalidad de abordar un poco el tema geopolítico, la situación internacional, de cómo el mundo hoy día está más amenazado que nunca. Ustedes conocen, igual que yo, cómo se están dando confrontaciones. La hay en Israel cometiendo un genocidio con el apoyo de Estados Unidos y parte de la Unión Europea. Tenemos el conflicto de Rusia y Ucrania, problema en Yemen, el problema de Israel con Irán. Polonia ahora que se sintió... Polonia amenazando, porque están amenazando porque saben que los rusos le pueden dar un cocotazo en cualquier momento. ¿Saben lo que es el cocotazo, verdad? Sí. Ocurre entonces que la OTAN no quiere entender que perdió la guerra en Ucrania, porque eso traería como consecuencia posiblemente la disolución de la UE, de la Unión Europea. Y como consecuencia de esto, un poderío muy fuerte de parte de Rusia, ya con lo que significa el bloque BRIC, entiéndase Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que ya no es jugando que están. Han establecido una especie de bloque económico y se cree que también militar, con el apoyo de otros países fuertes también, como es el caso de Irán, de la misma Corea del Norte, que mucha gente la ve como el que está por allá, el gordito. No, un poder militar con capacidad atómica, o sea que no estamos hablando podrán estar pasando hambre, como dirán algunos, pero a nivel militar es un peligro para todos esos enemigos que tiene a su alrededor. Entonces el último caso, muy penoso, es la situación de la amenaza de Donald Trump al gobierno soberano de Venezuela. Parecería que Trump cree que estamos en otros tiempos, pero que también que va a invadir a Panamá, o que va a invadir a Santo Domingo, o a Haití, o a Granada. Se ha olvidado que se trata de un país de 916.427 kilómetros cuadrados. Estamos hablando, usted tiene que ir a tomar casi 1 millón de kilómetros cuadrados. Usted no va a tomar cualquier país. Es como si dijéramos que va a tomar 18 Repúblicas Dominicanas juntas. Pero allí hay una unidad cívico-militar, independientemente de que hablan de que es un dictador, que esto no hay democracia. Sí, no hay nada de eso, usted quiere, está bien. Hay una unidad cívico-militar en torno a un gobierno y una milicia que está dispuesta a responderle. Estados Unidos podrá decir que va a agredir, que va a intervenir, pero tiene que bajar tierra a tomar la ganancia. O sea que no se trata de cualquier cosa. Mucha gente lo ve como que van a sacar a este hombre tipo Saddam Hussein o tipo Noriega. Bueno, Eduardo. Bien, doctor, déle un mensaje al pueblo. Le damos las gracias por acompañarnos en esta mañana. Y que... ¿Algo más? Denle un mensaje al pueblo. No, nada, a la nación dominicana, que sigamos creyendo en la posibilidad de un país mejor, de una nación libre, soberana,
en la que ninguna potencia tenga que venir a decirnos qué debemos hacer, que Estados Unidos que atienda sus problemas internos, que son muchos, con esos tiroteos que se dan, con esas acusaciones de acoso contra Donald Trump. Eso creo que deben ponerle más atención al caso Stein y muchos otros que pueden llevar a Donald Trump a la prisión.